Hola a todos, buenos días, buenas tardes, depende de donde estén. Les doy la bienvenida nuevamente a estos diálogos de diseño y comunicación que organizamos Experimenta aquí en Madrid, la revista y la editorial, y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Ya estamos llegando a los últimos diálogos de este ciclo, de este año. El próximo año vamos a seguir con unos cuantos más que quedaron pendientes. Y hoy tenemos un invitado para nosotros como alimenta y seguramente muchos de ustedes lo van a disfrutar. Nuestro invitado hoy es Eugenio Vega. El currículum de Eugenio es larguísimo. Voy a tratar de hacer una síntesis, lógicamente, de esto y él me corregirá seguramente si me olvido de algo o he dicho algo de más. Pero Eugenio es doctor en Bellas Artes y en Ciencias de la Comunicación, en Ciencias de la Información, perdón, por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor, coautor y traductor de diferentes libros, algunos de ellos editados con nosotros en Experimenta, como los tengo aquí, siempre tengo para mostrar, de Weimar a Ulm, libro sobre una historia poco conocida de la Bauhaus, no es un libro más de la Bauhaus. Tenemos Crónica del siglo de la peste, otro libro fantástico también de Eugenio, pero además no solo como autor, sino que Eugenio además es traductor y traductor con conocimiento de causa, por ejemplo, de este fantástico libro, Economías del Diseño de Guy Juliet, un libro que todo diseñador debería leer y todo aquel que le interese el diseño también debería leer. Pero además ha editado un libro muy interesante que es ¿Por qué nadie sabe qué es el diseño? Una pregunta que nos hacemos habitualmente durante este ciclo, editado por Catarata. Eh, y además Eugenio es colaborador permanente de Experimenta, tanto en la página web de Experimenta, con una columna quincenal fantástica que recomiendo mucho para aquellos que no lo han leído, que se llama Tiempos Modernos, Tiempos Difíciles, y también tiene eh, la responsabilidad y la desgracia, pobre, de ser el principal responsable del área Reflexiona de la revista Papel Experimenta, y para nosotros es un lujo contar con él en esta publicación. Ha sido profesor de diseño y de artes plásticas en la Escuela Arte 10 de Madrid, en la Facultad de Bellas Artes. Bueno, es larguísimo y no quiero perder más tiempo con todo lo que tiene que ver con definir quién es Eugenio. Pueden buscarlo, googlearlo, incluso en la página web de la facultad, en la charla, aquí tienen un pequeño resumen de quién es Eugenio. Eh, eh, pero Eugenio básicamente reflexiona en sus escritos, tiene un nivel de reflexión que es sumamente atractivo porque no es lineal ni literal, es decir, busca una interpretación de los hechos y al mismo tiempo también contextualiza. Esto es una característica habitual en los textos de Eugenio, y uno de los temas que siempre está presente también dentro de sus escritos es lo que tiene que ver con la presencia social del diseño, y este es el tema que hemos elegido entre los infinitos temas que podríamos haber elegido para hablar con Eugenio, pero hemos elegido este tema para hablar de, bueno, cómo opera el diseño en la esfera pública, cómo se lo reconoce o deja de reconocerse también como agente social, y también qué retos plantea en la enseñanza, un tema en el que Eugenio además, bueno, él lo va a decir, pero no solamente tiene experiencia docente, sino en áreas de dirección y tiene que ver con eh, toda el área de escuelas de diseño aquí en Madrid. Y también, por eso decía, qué retos plantea en la enseñanza, en la profesión y también, valga la redundancia, en la cultura contemporánea. Dicho todo esto, bienvenido Eugenio, ¿cómo estás? Hola Marcelo, nada, buenas tardes a ti, buenos días a los que estén al otro lado en el otro hemisferio. Bueno, para mí es un honor y una satisfacción que me hayas invitado a estas charlas. He estado viendo algunas que me han parecido muy interesantes y bueno, quizá también algunas cosas de las que pueda decir, pues ya las hayan dicho otros comparecientes, pero bueno, intentaré dar un punto de vista personal sobre cosas que a todos, de alguna manera, siempre, como tú dices, están bulliendo en nuestra cabeza y no terminan nunca en el ámbito del diseño en asentarse, ¿no? Que eso es un poco quizá lo más llamativo, ¿no? Mira, Eh, tomando esto que estás diciendo justamente, ¿no? Eh, tú con frecuencia y en tu libro ¿Por qué nadie sabe qué es el diseño?
planteas esta paradoja, ¿no? Que tiene que ver con el diseño y es, como decía al principio, un tema bastante presente en casi todos los diálogos que hemos tenido hasta ahora aquí. Eh, y la paradoja es que está presente en casi todo lo que nos rodea. El diseño, esto es casi una afirmación. No sé cuán de cierto hay en esta afirmación, aunque creo que sí, obviamente lo es, pero muchas veces su presencia social no es reconocida. Eh, ¿Qué entiendes tú por la presencia social del diseño y por qué consideras de alguna manera que sigue siendo un asunto pendiente, tanto en esto del reconocimiento o el rol que tiene el diseño como su presencia social? El diseño tiene una presencia en la vida diaria, eso es indiscutible. Cualquier cosa que nos rodea está modelada por el diseño. Em, Eso no hay duda ninguna. Además, también la idea de que el diseño es una cosa solo de los profesionales se ha discutido mucho, no desde recientemente, sino ya en el año 68, Albert Simon, en su libro Las ciencias de lo artificial, venía a decir que la actividad profesional del diseñador no es muy distinta de la que la gente normal utiliza para resolver sus problemas. Ahora bien, lo que sí es cierto es que casi nadie es capaz de definir qué es el diseño. Cuando digo casi nadie, no solamente la gente corriente, también incluso los profesionales. Y eso tiene algunos problemas para la profesión del diseño, pero no tanto para la sociedad. Es decir, es un problema. ¿Cuál ha sido la principal consecuencia? Como el diseño no tiene una presencia social definida, es decir, la gente no sabría muy bien definir qué es el diseño ni describir lo que un diseñador hace. Curiosamente, como señalaba Bourdieu acerca del patrimonio cultural, cualquiera sabe lo que hace un cantante de ópera, aunque no haya ido a la ópera. Son profesiones más reconocibles, tienen una cierta expresión social y el diseño no. Pero claro, esto también ha sido siempre una preocupación de los profesionales porque han buscado algo que no se ha conseguido, que es que el diseño sea una profesión regulada. En realidad no lo ha sido nunca. Dicen, parece ser, que lo fue en Polonia cuando lo invadieron los soviéticos en 1981 y durante un tiempo se consideró profesión regulada, pero no es una profesión regulada. Cualquiera se puede dedicar al diseño. Entonces, claro, esto plantea una serie de paradojas que son difíciles de resolver porque el diseño está muy presente en la vida mm, por parte de tres actores. El propio Estado, que diseña la sociedad por medio de una serie de decisiones que condicionan la vida, desde los usos horarios a cómo se ordenan las ciudades. Los diseñadores profesionales, que además su actividad ha cambiado mucho en los últimos 15 años. Antes había especialidades muy definidas, diseño de producto, diseño de mobiliario, diseño editorial. Ahora hay un montón de cosas que ni los mismos diseñadores a veces son capaces de definir. Y por último está un diseño vernáculo, que algunos llaman diseño profano o diseño difuso, que es lo que la gente hace en su vida diaria. Recuerdo que también el otro día Óscar Boyavero hablaba mucho de la importancia o que se le debería dar a la artesanía en todo este proceso, porque hay muchas situaciones para la vida normal que el diseño no resuelve. Porque el diseño está acostumbrado a unos procesos industriales más complejos y yo recuerdo, sobre todo cuando escribí el libro de las pandemias y la discapacidad, cómo había muchas cosas que había que resolver de manera artesanal. Pues como, por ejemplo, una persona que necesita reformar su casa porque tiene problemas de movilidad, ¿cómo afronta esos problemas? Pues lo hace por medio de procedimientos artesanales, sin mucha tecnología, en fin, con aquello que tiene a mano. Luego también yo introduje un concepto que ese sí es más mío, que era el de diseño oculto. Es decir, hay un diseño profesional que nadie conoce. ¿Por qué? Porque el diseño, los libros sobre diseño, los estudios que hay sobre diseño tienden a fijarse en un modelo de actividad que es un estudio, una consultora, y olvidan la actividad de diseño que hay, por ejemplo, en las grandes empresas o en las instituciones, que es muy difícil de medir. Claro, eso tiene un problema práctico y es que no sabemos, por lo menos en España, pero me temo que en otros países también sucede lo mismo, cuánta gente trabaja en diseño.
En cambio, sí sabemos, en el caso de España, sabemos cuánta gente estudia diseño y y especialidades que tienen que ver con las industrias creativas. El Ministerio de Cultura publica cada 2 años unas estadísticas donde recoge toda la gente que está matriculada en esas enseñanzas. Y Perdón, hubo un estudio hace 2 años, creo, aquí en Madrid, si mal no recuerdo, que había intentado hacer un análisis de cuánta gente estaba vinculada al mundo del diseño aquí en Madrid. Pero era bastante difuso, ¿no? Porque ¿a qué llamamos vinculado al diseño o a la industria del diseño, ¿no? Y daba, no recuerdo bien, pero daban unas 35.000, 45.000 personas que estaban vinculadas al diseño solo en la Comunidad de Madrid. Pero como dices, es como muy difícil, ¿no? Porque puedes tener una referencia de las universidades, básicamente por la matrícula, pero fuera de eso no hay espacio o sitio o un lugar donde esté recogida esa información, ¿no? bueno, también porque muchas veces esas investigaciones se hacen mediante encuestas, entonces unos las contestan, otros no. Pero claro, el problema más importante está en que en muchas grandes empresas los diseñadores ni siquiera reciben el nombre de diseñador, pero están haciendo mucha actividad que tiene que ver con el diseño. Entonces, eso es algo que no se sabe y, vamos, no se sabe. Se tienen unas cifras que son aproximaciones y es difícil saber si el sistema educativo está atendiendo eso adecuadamente. Pero claro, también es verdad que hay otro factor en el caso del diseño y la educación, es que hay muchísima gente que estudia diseño que no está pensando en estudiar diseño para trabajar. Es decir, es decir, es algo que tiene una fuerza muy grande cada vez más, el diseño. Entonces, no es como otras actividades, dices, bueno, voy a estudiar programación informática porque sé que puedo encontrar un trabajo. Aquí hay otros factores que tienen que ver con la vinculación del diseño con la cultura digital, tienen también que ver con la vinculación a las artes y luego con que es una actividad muy abierta que está también conectada con muy diversas metodologías, lo que lo hace muy atractivo. Entonces dices, bueno, es muy interesante, voy a estudiar eso, porque es muy interesante. Y después ya veremos cómo eso se materializa en mi futura vida laboral. Entonces, claro, esta inconcreción también se da entre los propios docentes y los profesionales. Siempre hay una anécdota muy que, bueno, supongo que la gente también habrá contado que cuando en un departamento de diseño se reúnen varios profesores, la conversación siempre empieza porque alguien dice, para mí el diseño es tal cosa. Y luego dice otra, pues para mí no, para mí también habría que incluir no sé qué. Y entonces, claro, es muy interesante porque, claro, el tema nunca se cierra. Krippendorf, eh, él escribió hace muchos años un artículo que a mí me hizo mucho impacto donde comparaba todo esto con la medicina. Y dice, la medicina se ha construido a base de dar por sentado un conocimiento acumulado. Es decir, alguien dijo esto, nos lo hemos creído, hemos ido sumando a eso cosas, pero nadie se replantea de pronto qué es la medicina. Todo el mundo sabe que la medicina es pues un procedimiento para intentar sanar a la gente, ¿no? Eso ya no se pone en cuestión. Pero aquí también lo vemos por la práctica, es que el diseño puede ser desde algo muy prosaico, muy ligado a los objetivos económicos, algo de carácter poético, algo completamente experimental, cercano a las artes, y esa diversidad que tiene también su propia actividad está en las aulas y está también entre los profesionales. Tú hablabas en un momento de como tres formas de diseño, ¿no? Entre ellas el diseño profano y el diseño oculto, pero también obviamente está relacionado con el diseño profesional, ¿no? Digamos como una tríada en la que se constituye todo lo que sería la actividad del diseño. Eh, ¿Por qué crees que, digamos, a pesar de que existe esto y que hay una definición sobre esto, no se termina de entender, digamos, cuál es el valor cultural y al mismo tiempo también eh, por qué no tiene una visibilidad social mucho más potente? Eh, yo tengo una referencia con respecto a esto, ¿no? Generalmente cuando usamos mucho una palabra terminamos como vaciándola de contenido, ¿no?
Y en el caso del diseño, es probable que el hecho de usar diseño para todo, e incluso nosotros mismos cuando definimos esto de, bueno, el diseño está en todos lados, ¿no? Nos rodea, está en todas partes, todo lo que está alrededor nuestro está de manera profesional, profana u oculta diseñado, ¿sí? Pero probablemente ese sea el principal motivo, aquello que es todo es nada, ¿no? En esta definición. ¿Qué factores crees digamos, desde el punto de vista social, económico, educativo, eh, han sido los que han limitado históricamente que el diseño tenga mayor incidencia en la vida cotidiana, pero no en una visión práctica? De hecho, como decíamos recién, todo está diseñado, sino en esta comprensión o en este reconocimiento de lo que implica este oficio, profesión, disciplina. Bueno, en primer lugar porque es una actividad muy compleja. Es decir, no, claro, cuando para una persona normal se enfrenta, por ejemplo, ante una silla, piensa en términos materiales. ¿Cómo haría yo una silla? Cortaría unas maderas, las montaría, después lo pintaría, haría no sé qué. Pero claro, quien diseña una silla no puede no entrar en contacto con los materiales. Lo que hace es decidir, tomar decisiones sobre procesos industriales y sobre los resultados que ese objeto va a tener para cómo después lo va a usar la gente. Es un poco también parecido a lo que sucede con la publicidad, cuando alguien intenta definir qué es lo que hace un publicitario. Entonces, no sé, oír bien un libro suyo, contaba que había tenido una conversación yendo en un avión con un señor y entonces le preguntó, ¿y usted qué es? Yo soy ingeniero. Y ya se acabó, ¿y usted es ingeniero? Ya sabemos lo que es. ¿Y usted qué es? Yo soy publicitario. ¿Y qué hace? ¿Escribe los anuncios? No. ¿Hace las fotografías? No. Eh, ¿Lleva la parte económica? No. Lo que hago son desarrollar las ideas. Claro, eso era mucho más difícil de comprender en el sentido de asociarlo con una actividad determinada. Y eso, lógicamente, impide que se hagan estereotipos del diseñador. O sea, alguien puede imitar el trabajo de un médico, alguien puede hacer una parodia del trabajo de un médico, el trabajo de... Pero también es verdad que hay otras profesiones que son muy difíciles de definir, no sé, la cirugía refractiva. Salvo la gente que se opera de cataratas, nadie sabe qué demonios es eso, pero sí consideran que debe ser muy importante. Entonces, claro, aquí se juntan otros problemas. El diseño desde hace un tiempo, por los ordenadores también, ha pasado una parte de él a ser un asunto de la gente corriente. La gente corriente hace un montón de cosas con su ordenador. Entonces, claro, ¿cuál es la barrera entre, o la frontera entre ese diseño profano y el diseño profesional? Un libro lo puede diseñar un profesional con una gran exquisitez, lo puede diseñar un particular con las herramientas que tiene. Encima, además de esto, el diseño, desde hace 10 años, desde 2014-2015, en el que se produce un cambio muy importante, pues que tiene que ver quizá con el final de la crisis económica, o con el final, o con los efectos de la crisis económica, y con el empuje cada vez mayor de la tecnología, ha llevado a los diseñadores a áreas muy complejas donde nunca habían estado. Tienen que ver con la innovación social, con aspectos muy relacionados con la tecnología, en los que ya el objeto ha desaparecido, no hay lo que se diseñan son procesos de participación entre personas, que son muy importantes, por ejemplo, para modificar las conductas de una determinada comunidad en un sentido positivo, y también en lo que tiene que ver con todo el mundo eh, de las aplicaciones informáticas. Es muy curioso que recuerdo que en una ocasión dice, bueno, vamos a hacer unas jornadas sobre accesibilidad. Yo estaba pensando en accesibilidad física, todos los demás estaban pensando en accesibilidad digital, en cómo son las aplicaciones digitales. Es un mundo nuevo, con mucha potencia, con mucha importancia para la sociedad, pero que, claro, hace que el catálogo de actividades a las que se puede dedicar un diseñador es tan amplio y ya su definición es imposible porque hay unos aspectos comunes: coordinar, decidir, eh, mm, poner, resolver problemas, dar sentido
a las cosas e integrarlos en la vida social. Pero claro, esos son definiciones que para el común de los mortales no son fáciles de identificar con un profesional en concreto. Mira, Entonces, claro, eso hace un poco difícil, claro, porque claro, todo esto tiene que ver con que las profesiones dices, claro, alguien se pone enfermo, llamemos a un médico. Ahora, tenemos un problema, llamemos a un diseñador, pero ¿qué tipo de problema? ¿Cuál es dónde necesitamos un diseñador, o un ingeniero, o un gestor de procesos, o otro tipo de actividad profesional? No sé si ves sí, esa sí, mira, complejidad. sí, es más, te iba a dar un ejemplo que suelo ver a menudo y que tú entras en LinkedIn, por ejemplo, y ves las búsquedas laborales, ¿no? Y de pronto hay una oferta de empleo para diseñador. Tú dices, diseñador gráfico, suponte. Pero claro, cuando vas a la descripción del puesto, va desde animación y manejo de vídeos hasta diseño editorial, hasta manejo de redes sociales e infinidad de cosas más, redacción. Y cuando tú miras, uno con la experiencia de años dice, lo que están pidiendo es un equipo de al menos 3 personas, con especialidades muy distintas. Y creo que esta indefinición, por algún lado, y también esta uh, progresiva desaparición de las especialidades, está dando lugar a un fenómeno que es bastante nocivo en términos ahora de empleabilidad en el mercado, ¿no? Es decir, tú deberías ser un hombre orquesta que eres capaz de filmar una película, como de hacer un libro, como de redactar un anuncio, como de manejar el Instagram de la compañía, lo que es absolutamente ilógico desde todo punto de vista, ¿no? Probablemente también gran parte del problema tenga que ver con esto, ¿no? La desaparición progresiva de algunas especialidades. Esto es como decir, bueno, la medicina, dando el ejemplo que dabas tú, la medicina deja de ser, deja de tener especialidades y todo es medicina. Y entonces te voy a convocar como médico, no importa si has estudiado neurología o si eres el neurólogo, porque lo que yo necesito es alguien que cure la gripe. O al revés, no importa que seas traumatólogo, porque total lo que te voy a necesitar tanto para arreglar una rodilla que se ha roto como para curar o hacer una operación para quitar la vesícula. Nos parece ridículo eso, ¿no? En el campo del diseño parece que se ha naturalizado que esta ausencia de especialidades da piedra libre a que, bueno, tienes que saber hacer de todo. Claro, pero en el caso de la medicina, lo que sucede es que, claro, los problemas que conciernen a la medicina nos conciernen también a nosotros. Es decir, tenemos determinadas dolencias y mal que bien, aunque no conozcamos todas las especialidades de la medicina, acabamos dando con el que necesitamos. Aquí eso es mucho más difícil porque realmente tampoco sabemos la complejidad de lo que se hace. También es cierto que, claro, los programas informáticos que hacen cosas tan distintas como el diseño editorial o la animación o las aplicaciones multimedia, cuando se están en el ordenador son muy parecidos. Todos tienen unos menús iguales, no hay mucha diferencia y claro, también tiende a pensar que quien maneja un programa puede manejar cualquier otro. Y es verdad que eso a veces sucede, pero a veces no, porque la complejidad que hay detrás del software es muy diferente. Claro, imagínate también las consecuencias que tiene todo esto para la educación. Es decir, ¿qué tienes que enseñar em, pensando en dar una respuesta a las necesidades que pueda tener la sociedad con el diseño? Ahora hay una verdadera revolución, porque es verdad, las especialidades parece que están en decadencia. De todos modos, su trabajo sigue existiendo y es necesario, pero a la vez se han abierto otros nuevos campos. ¿Cómo puede un centro de enseñanza prever lo que va a suceder? ¿Cómo hay alguna posibilidad de...? Porque claro, los planes de estudio se diseñan no pensando en cómo es ahora la realidad laboral, sino cómo lo será dentro de poco tiempo. Ujú. Además, se ha introducido un elemento muy importante y es que el nivel de incertidumbre es cada vez mayor. Ahora es muy difícil prever
cómo van a ser las cosas dentro de 5 años. Antes había una mayor estabilidad porque todo iba un poco más despacio. Pero claro, la inteligencia artificial está produciendo unas transformaciones enormes que van a acabar con algunas profesiones o las van a modificar. Uno de los casos más llamativos es el de la traducción técnica. Todavía la traducción literaria tiene un nivel de complejidad que puede sobrevivir, pero la traducción corriente mm, ya tiene, oh, ya tiene un protagonismo la inteligencia artificial que difícilmente se va a poder combatir. Entonces, claro, todo eso hace que el diseño sea muy complicado de ser reconocido por el entorno social, pero a la vez también que su actividad se multiplique, sea muy diversa y es verdad, y como alguien comentaba ahí en el chat, pues obliga al diseñador a ser una especie de hombre o mujer orquesta, que es una actitud, una manera de afrontar los problemas, pues a veces endiablada, ¿no? Que todo el mundo espera de ti cosas que no, que son a veces incompatibles. Absolutamente. Eh, tú tienes una gran experiencia docente, ya sea en el aula, en el salón, como también en campos de dirección y de organización. Eh, ¿Qué papel crees que juegan las escuelas hoy en esta prefiguración de lo que es el diseño y también su implicación en términos de lo social? Y qué retos tú detectas? Yo sé y no quiero anticipar porque tenemos material que vamos compartiendo y sobre todo en el próximo número de Experimenta hay una entrevista muy interesante a alguien que tú ahora lo vas a decir. Y hay una exploración de un modelo pedagógico en el campo del diseño que, digamos que asume un riesgo que vamos a ver en unos años qué pasa con eso, ¿no? En este sentido, en este cambio tan dramático de la pérdida de especialidades y una visión hacia otro modelo. Pero bueno, ¿cuál crees que es el rol que tienen las escuelas hoy en esta definición y a futuro? Bueno, no sé, se ha hecho, claro, cuando empezó a tener tanta presencia la tecnología digital y empezaron a aparecer las aulas digitales, la formación online, los MOOCs y todo esto, se pensó que las escuelas tradicionales iban de alguna manera a pasar a una posición secundaria. La realidad ha demostrado que la escuela tradicional tiene algo con una fuerza enorme, que es la convivencia de personas en un espacio físico. Vinton Cerf, uno de los padres de los protocolos de Internet, decía, sí, sí, la red está muy bien, pero ¿por qué todos han ido a vivir a Silicon Valley? Dice, bueno, pues porque cuando están juntos físicamente son mucho más productivos y la interacción es mucho más rápida. Y eso es lo que sucede en una escuela. Estás con gente en la que compartes conocimientos, también experiencias vitales, creces con ellos y eso es insustituible. Ahora bien, claro, el problema es qué planes de estudio tienes que plantear para el futuro. Y eso es algo muy complicado no lo sé. Yo también, bueno, contaba un poco una experiencia que tuve hace muchos años, que en una reunión en 1990. Entonces, y decían, tenemos que pensar en cómo va a ser el diseño dentro de 10 años, que era cuando empezaban los ordenadores a tener una presencia cada vez mayor. Y lo que sí se ha visto es que, bueno, es verdad que ha sucedido lo que se pensaba que iba a suceder, pero no a la velocidad que se pensaba suceder. Unas cosas han ido más rápidas y otras más despacio. Entonces, claro, por un lado está que hay algunas actividades del diseño que son ya ahora ya cosa de las personas comunes, que no nadie va a encargar sinceramente la marca de su tienda pequeña a un diseñador, él más o menos lo hará peor, pero forma parte de la cultura vernácula y son procesos inevitables. Entonces dices, bueno, tengo que renovar las especialidades, pero ¿cuáles son las especialidades del futuro? Hace unos años las escuelas pusieron mucho énfasis en los aspectos multimedia y lógicamente, invirtieron dinero y hicieron planes de estudio en ese terreno. Ahora, claro, se abren panoramas más complejos porque eso también está empezando a mostrar alguna obsolescencia. Sin adelantar mucho, bueno, Marcelo ha hecho referencia a una entrevista
que experimentaba publicar con un profesor del Royal College of Art de Londres, con Fernando Galdón, y donde cuenta, bueno, un poco la revolución que han tenido estos centros en los últimos años, en el que ponen todo el énfasis en la investigación y dejan en un segundo plano las antiguas especialidades, porque piensan que una formación muy general, muy abierta a todos los temas, podrá afrontar mejor los problemas del futuro. Y consideran que es menos relevante el conocimiento técnico especializado que durante muchos años se ha estado dando en las escuelas de diseño. Ese planteamiento en general es acertado, pero claro, lo que no podemos nunca saber es hasta qué punto lo va a ser. Además, claro, las escuelas para hacer esos cambios necesitan cambiar sus planes de estudio, contratar nuevos profesores, modificar sus infraestructuras. Son inversiones, tanto si son centros públicos como centros privados, son cambios que tienen mucho riesgo y que no sabemos muy bien después el resultado que van a dar. Ya hemos visto con la revolución digital que algunas cosas que pensábamos que iban a suceder no han sucedido y otras sí. Entonces, yo lo que sí tengo una total confianza es en que no va a haber ninguna forma de aprendizaje más sólida que el contacto presencial. Y eso creo que va a dar mucho sentido a las escuelas entendidas como centros donde la gente se reúne para aprender. Que dentro de eso se estudian unas cosas o se estudian otras, lógicamente es muy difícil de prever. Estamos en una situación, no sé, si alguien nos dice hace un año, en noviembre de 2024, antes de que se celebraran las elecciones norteamericanas, que las personas que son o que somos más o menos de izquierdas íbamos a defender el libre comercio y estar en contra de los aranceles, no lo hubiéramos creído. Nos parecería algo imposible de pensar, pero los cambios han producido a una velocidad que nadie jamás hubiera imaginado. Entonces, si eso ha pasado en cosas tan importantes, y todo eso arrastra además a muchas otras cosas. Una cosa que yo en este sentido, no sé, bueno, a lo mejor quieres tú intervenir y luego yo. No, 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 sigue, Eh, sigue. Hay una cosa que, quiero decir, toda esta inclinación que ha tenido el diseño por los aspectos sociales viene muy condicionada por el interés que lógicamente provocan los problemas, los grandes problemas de la humanidad. El cambio climático, la emergencia energética, la desigualdad social, problemas que son indiscutibles, eh, incluso para quienes puedan incluso discutir sus causas. Pero es cierto que existe desigualdad social y que existen problemas energéticos y que también algo sucede con el cambio climático cuando las grandes potencias quieren dominar el Ártico porque saben que ya va a ser navegable cada vez más tiempo. Entonces, todo esto que está en ese horizonte ha dado pie a un tipo de políticas mm, sostenibles y con ellas también a un diseño sostenible. Y los planes de estudio han incluido muchos contenidos de ese tipo, ecodiseño y otro tipo de actividades, también diseño participativo para intentar resolver esos problemas. Pero nos encontramos con una vuelta también en todo el mundo a procesos de industrialización que parece que garantizaban un tipo de vida más estable. Eh, Eso sucedía en el pasado, no sabemos si se podrá recuperar en el futuro. Y eso también de pronto plantea un freno a unas políticas y a un desarrollo sostenible y a un diseño sostenible en el que ya no hay tanto apoyo institucional. O sea, la Unión Europea sobre esto hizo uno de sus principales objetivos y ahora quizá sea una idea que se ponga al ralentí, porque se ve que también hay otros problemas más acuciantes o la sociedad está también cambiando en otro sentido y de una manera con una velocidad que nunca se habría previsto. Con lo cual, claro, el desconcierto para los docentes es inmenso. Es que como decías al principio, y coincido contigo en esto también, ¿no? Cuando uno proyecta una carrera en el campo del diseño, lógicamente no proyecta la carrera en función del hoy, sino de lo que percibe o cree o imagina que va a demandar el mercado y la sociedad, ¿no? En el futuro. Y por lo tanto, digo, si hoy uno lanza una carrera que responde a la problemática de hoy, arranca 5 años atrasada la carrera, lógicamente, porque hasta que los primeros graduados estén
en la cancha jugando, el mundo ha cambiado y cambia cada vez más rápido. Y esto es una problemática que está presente, obviamente, y las apuestas de este tipo a una eh, posición más generalista en la formación también es una apuesta de riesgo, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién finalmente en unos años, como yo siempre hago la broma que en España vamos camino a tener más doctores en diseño que en medicina, ¿no? Digo, si a futuro todos seremos doctores y analizaremos la problemática, eh, ¿quién hará este libro en el cual van a estar las ideas de esta gente porque ya han abandonado la práctica profesional, ¿no? Entonces a veces son zonas de riesgo, ¿no? Se asumen riesgos que tienen que ver con el futuro, pero se piensa, mi visión es que a veces se piensa endogámicamente desde el punto de vista de la investigación, pero se deja de lado la práctica activa de la profesión y las necesidades que cubre esa práctica activa, ¿no? Pero bueno, es un debate largo. Pero volviendo al tema de estos cambios y de lo que pasa en nuestro alrededor, tú escribes bastante sobre el tema, no solamente en el libro sobre pandemias y discapacidad, sino también sobre la injerencia del diseño en el espacio público y en lo que son las infraestructuras cotidianas, como qué sé yo, estaciones de tren, el mobiliario urbano, rótulos. ¿Cómo evalúas desde tu perspectiva la contribución del diseño urbano a la creación de ciudades que sean más democráticas y más participativas y que vayan mucho más allá del enunciado, ¿no? Estamos haciendo diseño para todos, pero en la práctica activa, ¿cómo evalúas tú esta presencia? Bueno, como tú bien dices, cuando alguien dice estamos haciendo diseño para todos, es que te van a colocar algo que no valga para nada y que va a dar muchos problemas. Las ciudades, claro, Kevin Lynch pues, escribió un libro. Bueno, las ciudades se construyen muy lentamente, con procesos pacíficos y no tan pacíficos. Y claro, las grandes remodelaciones urbanas desde el París de Haussmann se han hecho a base de coacción, es decir, de tirar la ciudad y volverla a levantar. El diseño en el siglo XX ha hecho algo de eso, pero de una manera más suave, ¿no? Eh, pero claro, el problema viene sobre todo con la aparición de las grandes compañías multinacionales y su obsesión por la marca, ¿no? Antes, cuando se colocaban rótulos en un edificio, normalmente se hacía pensando en cómo era ese edificio en concreto. Por ejemplo, era muy frecuente en España que las estaciones de ferrocarril modificasen sus rótulos en función de cómo era el edificio. Ahora lo que hay es la imposición de una marca del operador ferroviario en todos los edificios, sean modernos, antiguos o mitad y mitad. Entonces, claro, eso hace que los espacios se conviertan de alguna manera en una recolección de elementos gráficos que tienen también, por un lado, a homologar las ciudades. Es muy frecuente que uno viaje a través del mundo y se encuentre que las ciudades tienen los mismos o parecidos anuncios en sus calles, aunque sí es muy curioso que en cada país todos esos elementos toman una dimensión local. O sea, los modelos de coches que circulan en las ciudades son más o menos los mismos, pero en unos países eligen unos colores, en otros eligen otros, en otros los aparcan de manera distinta, los semáforos se pintan verdes, en otros se pintan de otro color. Hay una utilización vernácula de alguna manera de esos elementos internacionales. Incluso pasa también con las marcas. Ahora, ¿cómo se puede hacer una ciudad más democrática, más sostenible, más vivible? Es difícil porque, claro, el problema que hay ahora es que las ciudades quieren crecer. Hay un libro interesante que se publicó el año pasado en España que se llama Madrid DF, en el que dice que el objetivo de Madrid es llegar a tener 8 millones de habitantes para poder competir en el mercado de ciudades. Un poco también lo que ha pasado con otras ciudades que han crecido para poder ser focos que atraigan a inversores, que puedan tener actividad económica. Una ciudad que crece necesita muchas infraestructuras. En el caso de Madrid, ya sé, siento tener que utilizar estos ejemplos tan locales, pero hay una plaza muy conocida, la Puerta del Sol, en la que ya no se pueden poner árboles porque todo el subsuelo está ocupado por las redes ferroviarias y metropolitanas que impiden que crezca nada. Entonces, lo que antes era un espacio habitable y de encuentro, ahora es un espacio muy duro. Entonces, claro, podrá
es posible que el diseño urbano avance mejor en ciudades pequeñas, donde esos problemas no tienen esa dimensión, pero muy más complicado que eso suceda en las grandes ciudades. Hay una polución gráfica enorme, a pesar de que incluso a veces se limita ese uso, pero en ocasiones se llegan también hasta renombrar los edificios con las marcas que lo patrocinan. Eso por un lado, bueno, pues tiene un interés económico que no vamos tampoco a discutir. Claro, aquí vivimos en un montón de contradicciones que son muy complejas. Em, el otro día Oscar insistía con toda la razón en que cómo puede una sociedad que sabe que sus recursos son finitos crecer de manera descontrolada. Obviamente eso no tiene solución. Pero a la vez, las únicas alternativas que practican los países para poder mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos es el crecimiento. No han encontrado otra cosa. Incluso, como hay algunos anarcocapitalistas, dicen, incluso las teorías del decrecimiento son capitalistas. Lo único que dicen es, seamos capitalistas, pero a medio gas, para no reventar esto. Porque no se han encontrado alternativas, y no digo que no las haya, digo que o no se han buscado y por tanto, las ciudades dependen de esa aparición de los productos y de las marcas, que también, bueno, es algo que si se hace de una manera relativamente controlada, hay un libro también muy interesante sobre el Berlín de 1900 donde cuentan, dice, bueno, la ciudad era los edificios, pero también todos los anuncios que estaban por la calle y lo que leíamos en los periódicos. Era como una guía para movernos por la ciudad. Igual que ahora utilizas el teléfono para moverte por la ciudad, ¿no? Y entonces dices, tú leías en los periódicos que había una película en tal sitio, veías también los anuncios de lo que vendían en tal tienda o lo que ofrecían esos almacenes, ¿no? Ahora, también provoca toda esa relación que tenemos ahora con la ciudad a través sobre todo de sistemas digitales, una relación un poco extraña. Se han hecho muchos experimentos en los que, bueno, había uno muy interesante que hicieron en una universidad australiana que era, iban de visita a una ciudad y tenían que ir hasta el centro de la ciudad y volver y unos iban sin nada, otros iban con un mapa y otros iban con un sistema GPS. Cuando volvieron, los que habían ido sin nada eran los que mejor conocían la ciudad. Habían tenido que preguntar a la gente y ya sabían, pues la iglesia está aquí, hay unos grandes almacenes en el otro lado, etcétera, etcétera. Y recuerdo que había una guía de Toledo de hace 100 años que decía, no hay señales en Toledo para ir a ver la catedral ni para ver nada. Dice, la gente es muy amable, pregunte a cualquiera. Entonces, claro, era otro tipo de relaciones humanas. Ahora la gente visita las ciudades de una manera muy automática y además lo hace en poco tiempo y quiere encontrar lo que le han dicho que tiene que encontrar, no quiere sorpresas. Por eso las ciudades se han convertido en parques temáticos que ofrecen pues el ambiente, lo que se espera de Buenos Aires, de Madrid, de París, una especie de clichés y que si no das con ellos te sientes defraudado. Entonces, Bueno, claro, sí, esto es una particularidad cuando recorres grandes ciudades, que uno tiene un imaginario sobre esas grandes ciudades, y cuando llegas te das cuenta que todo te resulta conocido. No solo porque ya lo has visto de alguna manera en un video, en las fotos o en redes sociales, sino también porque la dinámica de esas ciudades maneja estándares de lo que no todos conocemos, ¿no? Y si quieres conocer realmente algo de la idiosincrasia de ese país, seguramente debas alejarte de las grandes ciudades y ahí vas a encontrar la verdadera raíz cultural, social, política y económica que dio lugar a ese país, ¿no? claro, lo que pasa que yo tenía una época que visitaba, sobre todo con el coche, ciudades en Europa y me iba a los extrarradios, acababa también encontrándome con polígonos industriales y centros comerciales, eran todos iguales. Y luego es verdad que hay esencia de ciudad en otros sitios, ¿no? Pero claro, el diseño también se impone porque las grandes compañías, Walmart o Carrefour, están extendidas por todas partes. Y, bueno, sí, son como no lugares, que como dice alguien ahí en el chat, son Exacto. lugares que no tienen identificación posible, ¿no? Y en el que ya no, no sé,
un profesor de la me explicaba, dice, claro, todo esto de los apellidos surgió porque antes la gente se conocía por referencias distintas. Dices, soy Felipe, el hijo de la señora Luisa que vive detrás de la casa que está al lado de la estación. Referencias que ahora no tienen lógica ninguna porque se escapan a nuestra manera de entender las cosas. Y porque, claro, hay un consumo de ciudades, es decir, España es el segundo destino turístico del mundo, llegan 90 millones de personas cada año. Lo que no esperan es encontrar sorpresas. Quieren, como cuando tú entras en un McDonald's, quieres Sí, que sí. lo que te den sea lo que tú tienes en mente. Y en todo caso Es- comparas un McDonald's de una ciudad con el de otra, pero para ver si hay realmente diferencia o no, nada más. Pero esperas, si claro, vas a comer un Big Mac, vas a comer un Big Mac, eso está claro. Y si vienes a Madrid, vas a ir a los sitios emblemáticos de Madrid. Me quedé con algo de lo que decías de Puerta del Sol, ¿no? Que también hay a veces como una demanda bien pensante, bien intencionada en esto de por qué el Ayuntamiento de Madrid o si quieres, la Comunidad de Madrid no interviene y pone un parque en ese lugar que es imposible porque tú lo sabes tanto como yo, en verano a nadie le recomendaríamos ir a dar un paseo entonces, por la Puerta del Sol. Eh, pero también es cierto que se ha producido una evolución en la ciudad, por debajo, ahora en este caso de la ciudad, que ha vuelto a plantear un desafío muy fuerte. Es cómo darle vida nuevamente a ese espacio sin cargarnos lo que está debajo, que además transporta a millones de personas por día aquí en Madrid. sí, bueno, es un desafío. Hombre, yo creo que también es verdad mm, que podrían tomarse algunas medidas intermedias y que en algunos sitios además se han demostrado. Y, o sea, al margen de la idea que tengamos sobre los planteamientos ecologistas, es cierto que los árboles en las calles reducen la temperatura y lo hacen un poco más llevadero. eh, mm, Hay algunas maneras de resolver eso. Y claro, los espacios tan emblemáticos como el que estamos comentando deberían aportar algún nivel de humanidad. En ese sentido hay algo que falla. Es decir, las administraciones no están echando mano de los diseñadores para resolver eso. Porque Ujú. cuando digo diseñadores hablo en general, que paisajistas, gente que podría contribuir de alguna manera y decir, bueno, podemos paliar en alguna medida la dureza de este espacio, aunque sabemos que tenemos que competir con un problema muy complejo que son las comunicaciones que este lugar representa. Y en ese sentido, bueno, lo que pasa que también, claro, pasa en la educación. Para los políticos, el rendimiento político es más importante que el rendimiento social. El rendimiento político tiene que ver con las elecciones, con las inauguraciones, con lo que he hecho, con lo que he Sí, dejado de sí, hacer, con cómo aparezco en la prensa. El rendimiento social es una cosa a muy largo plazo. De tal manera que dices, eso, bueno, yo voy a hacer esto ahora que eso te funcionará iba a dentro de decir. 12 años, que Claro. gobernarán otros. Claro, claro. Es que la problemática en el campo de la gestión pública, que está atravesada por la política, es una gestión que siempre está atravesada por el corto plazo, porque el corto plazo es el que gana elecciones y no se piensa en el largo plazo, y eso está claro. Nos estamos quedando sin tiempo y quiero preguntarte una cosa más antes de ir a los comentarios, que son muchísimos. Hay mucha gente de muchos países, así que agradeciéndoles como siempre a todos por estar en esto y probablemente nos pasemos un poquito hoy. Eh, no pasa nada, del horario. Pero justamente si tuviésemos que medir de alguna manera esta presencia social del diseño, ¿tú crees que hay indicadores que podríamos proponer? Digo, porque si no que nos queda en el campo de los buenos deseos y las buenas intenciones, ¿no? Y lo que no se puede medir, dicen, no existe tampoco, ¿no? Eh, y podría medirse mediante políticas públicas, mediante, no sé, visibilidad mediática o incorporación del diseño en las agendas sociales, aunque sabemos que eso también es bastante efímero o gaseoso en todo caso. Pero ¿crees que hay indicadores que puedan darnos una idea de, bueno, hasta qué punto podemos medir una presencia social? Porque a partir de esos indicadores, obviamente, podríamos proponer cambios y transformaciones. ¿Qué pasa? Que para eso
yo el único ejemplo que veo con todas las pegas que se le puedan poner es el Reino Unido. Creo que allí la integración del Design Council en estructuras de alto nivel, que fueron también las que contribuyeron a desarrollar el concepto de industrias creativas, ha hecho que la presencia del diseño sea algo más sólida. Ujú, Entonces, claro, sin ese primer impulso es difícil, porque ahora, ¿cómo ha conseguido en España las instituciones que se han creado en ese sentido? El DDI, que fue una institución que se creó en los años 80, desapareció con la crisis de 2010. Ahora mismo la influencia de las administraciones públicas en este terreno es muy pequeña porque simplemente dan unos premios, pero no tienen capacidad para eso que tú dices, para introducir en las agendas la presencia del diseño. Y yo creo que solo es posible de ese modo. ujú, Es verdad que hay intervenciones locales muy interesantes y que desde luego son encomiables, pero claro, haría falta un elemento de mayor potencia que hiciera que cada vez que se va a hacer una iniciativa de esta gran envergadura, dijeran, bueno, aquí hay que contar con el diseño. No sabemos cómo, pero hay que contar con el diseño. Ah, pues mira, el diseño funciona así o de tal manera. Y yo creo que en eso también, hombre, las asociaciones y los diseñadores hacen fuerza en ese sentido, pero su capacidad ahora mismo es muy débil para poder producir un cambio en la medida que, claro, dices, bueno, podría ser que no tuviera que ser necesariamente un empuje público, pero las empresas ahora mismo no tienen tampoco puesta la mirada en este tema. Es decir, Mira, ellos mira, buscan, cuando hablan del diseño, y dime. no, no, mira qué interesante, porque citabas el caso del Design Council, ¿no? Que todos lo vemos como una referencia, además, porque ellos preparan un informe anual sobre el impacto de la economía del diseño en el PIB del Reino Unido. Pero mira qué interesante, cuando estaba justo diciendo el caso de DDI, ¿no? El Design Council nace en un periodo de crisis absoluta del Reino Unido, nace incluso antes del final, prácticamente los finales de la Segunda Guerra Mundial, como una decisión política, dicen de Churchill en ese caso, para darle valor a la reconstrucción a partir del diseño. Y en España, un emprendimiento que nace de alguna manera como un espejo del Design Council, desaparece en la crisis cuando debería haber sido el motor para permitir sacar al país de la crisis. Claro, el antecedente del Design Council es una cosa que se hace durante a finales de la guerra. Dice, para vamos a ver si podemos hacer muebles baratos para la gente. Ahora que, o sea, una medida de urgencia en una situación de gran pobreza, donde el país está prácticamente colapsado. Aquí se hizo el DDI cuando empezó España entró en la Comunidad Económica Europea y desaparece con la crisis. Como tú bien dices, es como el mundo al revés. Cuando más se necesitaba es cuando esto no se crea. ¿Por qué? Porque hay una idea que quizá quiero decir, la gente la idea que tiene del diseño es la del diseñador profesional que sale en los medios y que generalmente suele ser un personaje muy cercano al mundo de las artes o con una actitud artística muy interesante personalmente, muy creativo, pero a la que la mayoría de la gente no le encuentra una utilidad práctica. No sé si estás de acuerdo un poco Sí, conmigo, con la sí, imagen que tiene. totalmente, totalmente. Y creo justamente que en el caso de DDI fue como, bueno, vamos a tener que estar y proponer un espacio para darle presencia al mundo del diseño, pero en realidad no creemos mucho en ello. Claro. Eh, y Es algo con lo que quedamos bien. claro, exacto, quedamos bien porque estamos ingresando a Europa y parece que en Europa esto está bien visto, pero no creímos en esto. Y por eso decimos, ¿no? Tanto hablamos de la importancia del diseño para la transformación social, para el cambio, para el desarrollo económico, para el desarrollo productivo, etcétera, etcétera. Y curiosamente, cuanto más se lo necesita, que es en los momentos de crisis, es cuando se lo quita del medio, ¿no? Voy a pasar porque ya estamos muy sobre la hora, Claro, pero tiempo. que quiero dejar algunos comentarios también para compartir contigo. Bueno, nos saludan desde Mendoza, Argentina, obviamente, desde Honduras, desde Concepción, Chile, desde Córdoba, en Argentina, desde Cádiz, aquí en España, en Madrid. Qué maravilla, dice Miguel Márquez, escucharlo a Eugenio. Desde Uruguay también.
desde México, desde Uruguay otro más. Eh, bueno, María Laura decía exactamente, Marcelo, está algo lo que decís, uno tiene que ser diseñador y diseñador orquesta. Esto cuando hablábamos, hacíamos el comentario sobre lo generalista, pero nos hemos ido al extremo de que el mercado demanda no un hombre orquesta, sino una orquesta completa para pagarle el salario de un solo hombre, malo, además. Eh, Jesús Villanueva dice, un docente también diseña cómo impartirá su asignatura, pero eso no lo hace diseñador. Bueno, mi maestro Ronald Shakespeare decía, ¿no? Diseña la maestra que cada mañana prepara el acto de izar la bandera, etcétera, etcétera. Diseña el ama de casa. Yo creo que todos de alguna manera somos diseñadores, pero en el terreno, como defines tú, Eugenio, no en el terreno del diseñador profesional, sino en estos otros terrenos, ¿no? Que, que digamos, bueno, uno se acerca a la práctica o desde la práctica al diseño, pero no debería denominarse diseñador, ¿no? Sí, pasa que bueno, las denominaciones también en el fondo son, son incontrolables, es decir, que no puedes, si hay algo, como decían, más democrático, lo más democrático que hay es el idioma, por mucho que tú intentes imponer un tipo de concepto, la gente lo acepta o no. Si hay una cosa que, hablando ahora de la educación, es curioso y es que mientras que el diseño es una profesión desregulada, la enseñanza del diseño es una profesión hiperregulada. Es una de las cosas más llamativas. Y que también eso tiene una consecuencia, es que muchos grandes diseñadores o profesionales del diseño, diseñadores y diseñadoras, no pueden impartir clase. Eso también es una de las paradojas que se están produciendo en estos últimos tiempos. Sí, y aquí en España a mí me llama poderosamente la atención las limitaciones para acceder al campo de la docencia, donde piden títulos de postítulos, de postítulos, de postítulos, de gente que si ha hecho todo eso y tiene menos de 30 años, evidentemente nunca ha trabajado en el campo del diseño, lo que es un problema también en una profesión que también se centra en la práctica, ¿no? Porque si no nos olvidamos del oficio, o como decía Chávez, Bueno, el oficio de diseñar, ¿no? Entonces, digamos, yo adhiero a esta visión que hemos pasado del oficio a la profesión y la profesión a la disciplina, pero esto no significa que matemos al oficio y a la profesión, es decir, sumamos, no eliminamos lo anterior, ¿no? y bueno, lo que pasa es que también alguien decía no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, no lo sé. Eh, Bueno, aquí hay muchos comentarios. Caterina, Lorna, Esther dice, por ejemplo, en la enseñanza se necesitan currículos abiertos, algo muy difícil en los estudios reglados, tú lo sabes bien eso. Eh, bueno, un diseño sostenible que ya no es sostenible si se sigue pensando al mismo nivel de producción-consumo centrado en satisfacer las necesidades solo humanas, sí es cierto. Hemos hablado, tengo una teoría que he llamado biobranding, que no he publicado todavía, pero esta teoría apunta justamente a la creación de un ecosistema saludable de marcas. Es decir, eh, bueno, construyamos un ecosistema saludable, no se trata solo de acciones individuales. Eh, que el consumo tenga un sentido, que tenga un sentido la posibilidad de producir y de vender, y que esto contemple situaciones que tienen que ver con comercio justo, que tienen que ver con cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con planes de retorno social. Yo creo que ahí sería un... Y también, como suelo decir muchas veces, los consumidores muchas veces nos quitamos el problema, ¿no? Decimos, las empresas son malas. Bueno, en el mundo de hoy, tienes la posibilidad de estar enterado de todo. Es decir, que si sabes que una empresa, por ejemplo, para producir contamina, no le compres, es simple. El poder lo sigue teniendo el consumidor, aunque nos hagamos los tontos. Pasa que también el consumo es un elemento de integración social y muchas veces eso hace que tengas prácticas de consumo. Pasa con el turismo. El turismo es un elemento de integración social. Viajas porque todo el mundo viaja. Sí. Luego piensas y dices, bueno, pero ¿Para qué? desde el punto de vista medioambiental es un verdadero problema, ¿no?
pero Bueno, aquí nos decían cuando hablamos de las ciudades también esta búsqueda de ciudades híbridas, ¿no? Y también hablaban de los no lugares. Y con lo de híbridos era algo que me había quedado dando vueltas con el tema de la educación, ¿no? Yo coincido contigo que en el terreno de la educación, el espacio de interacción en un mismo espacio de las personas es fundamental para el desarrollo, pero yo estoy a favor justamente de estas eh, capacidad de formar a las personas de manera híbrida, es decir, tanto sí. online como en espacios de reunión. Sin esos espacios, la verdad que es muy difícil porque es como caer casi en la ilusión de pensar que en las redes sociales se debate, ¿no? Y en las redes sociales no se debate. En todo caso, se cruzan afirmaciones a cual más descabellada. El espacio de debate implica un espacio de integración y de interrelación, ¿no? Que el aula es el espacio más adecuado para el caso de la formación, ¿no? Bueno, es evidente además que el nivel de violencia que hay en las redes sociales no se produce nunca cuando estás cara a cara con alguien. Cuando estás discutiendo con alguien cara a cara, siempre dices, bueno, creo que estás equivocado, yo lo veo de otro modo, y eso es muchísimo más positivo para llegar a un tipo de conocimiento mayor. Tengo, bueno, cantidad. Le voy a pedir perdón a todos porque no voy a llegar con todos, pero, eh, por ejemplo, María decía, los lugares se han convertido en mercancías, pero lo que buscamos es comunidad, ¿no? Creo que está en relación a lo que acabamos de decir. Eh, pregunta Jorge Castro, ¿cuánto contribuyen las ciencias sociales en la formación del diseñador? Yo creo que mucho. Una cosa que creo que es muy importante en la formación de alguien que se dedica al diseño es algo que puede sonar quizá un poco pretencioso, pero que es que debe ser una persona culta. O sea, hay que ser una persona inquieta, estar interesado por muchos temas, leer, estar atento a todos los temas, porque si no comprendes la sociedad en la que todo esto se desarrolla, difícilmente vas a poder aportar nada. Esto no es una relación de necesitan un producto y yo me atengo a un briefing y lo hago. Hay que comprender el sentido en el que todo eso se inserta en la sociedad. Tú sabes que siempre decimos esto, ¿no? Que un diseñador tiene que ser en principio curioso, pero curioso porque tiene que estar motivado por la búsqueda del conocimiento. Eh, pero incluso lo damos como ejemplos muy sencillos, ¿no? Si yo tengo que voy a decir una cosa muy básica, tengo que hacer un logo de una pizzería, lo primero que investigo es cómo se hace la pizza, ¿no? Es decir, Ujú. no voy a ser un experto especialista en la producción de pizzas, pero sí tengo que entenderlo mínimamente para poder dar respuesta a este pequeño logo. Bueno, partiendo de ahí todo lo demás, ¿no? Sin formación, sin información y sin una cultura general más o menos válida, es muy difícil la tarea del diseñador, porque justamente está metido en el campo de la transformación social. Pero bueno, eso daría para otra charla más. Bueno, tengo muchísimos más Y sobre aquí. todo, y que todavía digamos algunas secuelas de la Bauhaus que... Tú lo Pero sabes bueno, bien eso, porque, tú lo sabes bien porque en este libro que yo lo dije como al pasar, que lo vuelvo a mostrar por aquí, que lo tengo, este, Eugenio hace una lectura de Bauhaus no tradicional, pero esto no significa que hagas una lectura que no digas quién es quién fue quién en la Bauhaus, ni cuáles fueron sus aciertos, sino que haces una lectura contextual, además, y cuáles son las problemáticas a las que se enfrentaron, y también cómo eso consolidó un modelo que hasta hoy, aquí en Europa por lo menos, ahora estamos con este fenómeno de la nueva Bauhaus otra vez, y vuelta a la burra al trigo, ¿no? Parece como que no podemos evolucionar de ese lugar, ¿no? De esa propuesta que se hizo en 1914, ¿no? Este, bueno, ya decía Rainer Bannon en el año 70, dice, o parece mentira, cuando el Reino Unido adoptó todos los métodos de la Bauhaus en su sistema educativo, dice, parece mentira que hayamos adoptado esto, que ya en el año 28 la Bauhaus ya consideraba, era una cosa que estaba ya pasada de moda.
Pero eso sí que es verdad que ha apartado mucho de esa visión social, porque ha impulsado mucho el formalismo, la competición entre los alumnos en lugar de la cooperación. em, bueno, lo que pasa es que eso es para. Bueno, cuando tú decías que Churchill planteaba el diseño la intervención del diseño y a partir de esto el design, la creación del Design Council, justamente para darle posibilidades de adquirir muebles a las personas, si uno lo piensa, es la misma filosofía que dio lugar a la primera Bauhaus, en realidad, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía que reconstruirse, no tenían créditos, no tenían capacidad de producción y había que hacer lo que se podía con lo que había, que es un concepto muy de diseño, ¿no? Es decir, hacemos lo que necesitamos con lo que hay, del modo que podemos hacerlo, ¿no? Y de alguna manera ese espíritu sí está presente en el comienzo del Design Council, ¿no? Sí, sí. Además, eso también implicaba una visión muy modesta del diseño. No solamente era necesario, como pasaba en Estados Unidos, que las grandes empresas cambiaran el diseño del Chrysler Airflow y de los Streamline en el ferrocarril, sino que no, vamos a hacer muebles muy modestos que además se van a comprar con unas facilidades muy grandes para gente corriente, porque las casas se han destruido y lo que necesita la gente son muebles corrientes, armarios, cocinas, sillas, no es otra cosa. Yo creo que esa es también una idea. El diseño no debe tener una única velocidad, debe adaptarse a cada una de las situaciones. Bien, tengo que dar por cerrada la charla de hoy. Nos hemos pasado un poco, pero bien valió la pena. Como les dije a todos los que están del otro lado al principio, que fueron muchos y desde muchos lugares, perdón por no saludarlos a todos y no llegamos, les dije que iba a ser interesante y que con Eugenio daba para varias conversaciones, sino con una. Yo tengo el placer y el gusto y el honor de compartir muchos de estos diálogos, ya sea en persona o a través del correo y contar con Eugenio y su visión para la revista Experimenta. Eugenio es verdaderamente uno de los pilares fundamentales de Experimenta desde hace muchos años. Pero bueno, como bien les dije, era una conversación que iba a dar para mucho más. Te dejo a ti la última palabra, Eugenio. Bueno, nada, agradecerte mucho la invitación. Yo también eh, saco mucho partido de las conversaciones que tenemos. Creo que tienes una fuerza para llevar adelante las cosas que es sorprendente y admirable y que gracias a eso, bueno, pues yo creo que Experimenta está siendo un elemento, un referente muy importante para el diseño en España. Y, bueno, y muchas gracias a todas las personas que han estado escuchándonos bueno, no, Aquí desde y Barcelona, esperemos. desde Barcelona, desde Colombia, de muchos sitios, estamos viendo el chat, así que no se preocupen que los estamos viendo. Eugenio también los está leyendo en el chat y por eso les agradecemos a todos por tan bonitas palabras que están teniendo, ¿no? Así que nada, gracias Eugenio. Seguimos trabajando, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, como buenos diseñadores, con la idea de transformar las cosas. Bueno, como tú bien dices y como dice el Cholo, partido a partido, Partido a partido. Gracias hasta a que nos echen. todos. Hasta que nos echen, seguiremos intentándolo. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Nos quedan 2 diálogos más de este ciclo. Así que nada, agradecerles infinitamente por la presencia, por las ideas, por el diálogo que ustedes también están teniendo con nosotros, ya sea a través del chat, en esta presencia permanente. Gracias una vez más, Eugenio. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves en este ciclo de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la revista Experimenta y la editorial Experimenta aquí en Madrid. Chao.